So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of can't-miss deals just in time for summer. The denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. ¿Fue el diluvio solo un evento catastrófico de la antigüedad? ¿Se trata simplemente de una historia para niños con animales entrando en un arca y una gran inundación? ¿O esconde una de las mayores revelaciones proféticas de toda la Escritura? ¿Qué nos quiso enseñar Dios al registrar con tanto detalle esta tragedia global? ¿Y por qué Jesús mismo comparó su regreso con los días de Noé? ¿Qué revelan esas aguas más allá de destrucción? ¿Qué nos dice el arca sobre la salvación? ¿Qué significado tiene el hecho de que Dios mismo cerró la puerta? ¿Qué representa ese arco iris que aún hoy sigue apareciendo en el cielo? El diluvio no solo destruyó, también marcó un nuevo comienzo. No fue solo juicio, fue también un acto de misericordia. Es una historia de advertencia, sí, pero también una declaración profética para toda generación. Dios juzga, pero también salva. Cierra puertas, pero también establece pactos. Este estudio te llevará a ver el diluvio como nunca antes, no solo como historia, sino como mensaje, espejo y señal de lo que está por venir. ¿Estás listo para sumergirte en las aguas de la revelación y descubrir lo que Dios aún quiere enseñarnos desde aquella tormenta? Entonces, entremos al arca. En Génesis 6:5-6 se narra: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La maldad no era esporádica ni accidental. Era profunda, constante y universal. La humanidad había alcanzado un nivel de corrupción que afectaba no solo sus acciones, sino cada intención de su corazón. En Génesis 6:11 añade: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La corrupción era estructural, social, espiritual y generalizada. La violencia era el resultado visible de una degeneración invisible. La tierra que Dios creó buena se había convertido en un campo de batalla donde el pecado reinaba sin resistencia. Esta condición depravada no fue ignorada por Dios. Génesis 6:13 dice: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La decisión divina no nace del capricho, sino de la justicia. La paciencia había alcanzado su límite. El juicio era inminente. Jesús utilizó este mismo contexto para advertir sobre los días del fin. Mateo 24:37-39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La generación de Noé fue ajena al juicio hasta que el agua lo cubrió todo. Comían, bebían, se casaban, vivían como si nada fuera a cambiar, sin discernir el tiempo, sin escuchar la advertencia. La normalidad aparente ocultaba una catástrofe inminente. En 2 de Pedro 2:5 dice que Noé fue pregonero de justicia. Durante al menos 100 años, mientras construía el arca, predicó el juicio venidero. Nadie escuchó, nadie se arrepintió, la indiferencia fue colectiva. El desprecio por la verdad fue absoluto. La corrupción no solo fue moral, fue espiritual. El corazón del hombre ya no respondía al llamado de Dios. La generación de Noé es un espejo profético. El mundo actual muestra los mismos síntomas: pérdida del temor de Dios, exaltación del pecado, violencia sin freno,
normalización de la inmoralidad e indiferencia ante la verdad, burla hacia lo santo. La humanidad vuelve a vivir como si el juicio no existiera. Pero la Biblia enseña que lo que fue, volverá a ser. El diluvio fue real, el juicio venidero también lo será. En Génesis 6:3 se narra: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un límite para la paciencia divina. Hay un punto donde la gracia es reemplazada por el juicio, y aunque Dios es lento para la ira, no ignorará eternamente la rebelión. El contexto del diluvio nos enseña que Dios ve, Dios pesa y Dios actúa. La historia del diluvio no comienza con el agua, sino con la corrupción. No se trata solo de destrucción, sino de advertencia. El diluvio fue la respuesta de un Dios santo a una humanidad que se negó a escuchar. Y ese mismo Dios, hoy, sigue mirando la tierra, sigue enviando pregoneros de justicia, sigue advirtiendo. La generación actual tiene una sola ventaja sobre la de Noé: ya sabe lo que ocurrió cuando la puerta del arca se cerró. Pero si no escucha, el resultado será el mismo, porque el Dios que juzgó ayer es el mismo que juzgará mañana, y su juicio cuando llega no falla. En Génesis 6:8 declara: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de una generación perversa donde la maldad era continua y la violencia generalizada, Dios no dejó de mirar. Entre millones de corazones corrompidos, hubo uno que llamó su atención. Noé no fue perfecto en términos humanos, pero fue distinto, fue separado, fue creyente, y por eso halló gracia. Esta es la primera vez que la palabra gracia aparece en toda la Biblia, y no es en un contexto de calma, sino de juicio inminente. En Génesis 6:9, se narra: Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, su justicia no era mérito propio, era el fruto de su caminar con Dios. La relación con el Creador marcó su carácter. Su vida era un contraste con su entorno, su fidelidad era un acto de resistencia espiritual. No imitó a la cultura, no se contaminó con la corrupción general. Caminó con Dios cuando nadie más lo hacía, y ese caminar lo convirtió en testigo, en predicador, en instrumento de preservación. En Hebreos 11:7 afirma: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé no, solo recibió la gracia, respondió a ella. Su fe lo movió a obedecer instrucciones que no entendía del todo, en un mundo que nunca había visto llover, y en un tiempo donde nadie creía en el juicio. Su fe no fue pasiva, fue activa. Su temor reverente lo llevó a construir durante décadas un arca de salvación, mientras el mundo se reía. Su obediencia fue su predicación. La gracia que Noé halló no lo hizo escapar del trabajo, lo activó. La gracia no fue excusa para pasividad, fue combustible para obediencia. Esa gracia no lo hizo superior, lo hizo responsable. Noé fue alcanzado por la misericordia divina no para quedarse solo, sino para preservar vida, anunciar advertencia y encarnar el mensaje de juicio y esperanza. En 2 de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Él no construyó en silencio, predicó, anunció, denunció, clamó. No hay evangelio sin voz, no hay gracia sin mensaje, no hay salvación sin advertencia. La gracia que salvó a Noé también lo hizo heraldo de justicia, y aunque nadie respondió, Noé cumplió su parte. Porque el éxito no se mide por la respuesta de la audiencia, sino por la fidelidad del mensajero. Noé es un tipo de Cristo. Su vida profética representa al justo que vive en medio de una generación rebelde. Su fe representa al que prepara un refugio de salvación antes de que caiga el juicio. Su obediencia representa al que cumple la voluntad del Padre a pesar del rechazo. Y su gracia representa al que recibe de Dios lo que no merece para preservar vida. El diluvio revela que antes de cada juicio, Dios levanta un justo. Antes de cada destrucción, Dios da una oportunidad. Antes de cada puerta cerrada, Dios llama, espera y extiende su mano. La gracia no es un invento del Nuevo Testamento, es el carácter de Dios desde el principio, y esa gracia se manifestó plenamente en un hombre que caminó con Él,
mientras el mundo se pervertía. Y ese hombre fue Noé. En cada generación hay un remanente. En cada tiempo de corrupción hay quienes hallan gracia, no porque sean mejores, sino porque caminan con Dios. En los días de Noé fue uno. Hoy hay miles, hombres y mujeres que aún creen, aún predican, aún esperan, aún construyen por fe. Y como entonces, el juicio vendrá. Pero antes, la gracia sigue siendo ofrecida, porque mientras el arca no se cierre, la puerta está abierta. Y Noé, con su vida y su mensaje, nos recuerda que la gracia no es teoría. Es una oportunidad divina que siempre llega antes del diluvio. En Génesis 6:14, se narra: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». La orden divina a Noé no fue construir cualquier embarcación. El arca fue diseñada con medidas precisas, sin precedentes, con una estructura profética. No fue simplemente un medio de escape del juicio. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. This episode is brought to you by SelectQuote. Life insurance can have a huge impact on our family's future. With SelectQuote, getting covered with the right policy for you is simple and affordable. SelectQuote's licensed insurance agents will tailor your experience to find a life insurance policy for your needs in as little as 15 minutes. And SelectQuote partners with carriers that provide policies for many conditions. SelectQuote. They shop, you save. Go to selectquote.com/SpotifyPod today to get started. Fue un reflejo del plan de redención. Cada detalle del arca apunta a Cristo. Cada parte del diseño, cada función de protección, cada símbolo, nos grita desde Génesis: solo en Él hay salvación. El arca tenía una sola puerta, y Dios le ordenó que la colocara al costado. Esta puerta es figura directa de Cristo. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No había múltiples accesos, no había rutas alternas. Quien quisiera ser salvo del juicio inminente tenía que entrar por esa única puerta. De la misma manera, no hay múltiples caminos hacia Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El arca fue cubierta por dentro y por fuera con brea, una especie de sellado protector. Esta cobertura impedía que el agua del juicio penetrara. Es una figura del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, que sella, cubre y protege al creyente del castigo eterno. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación que cayó sobre el mundo no tocó a los que estaban dentro del arca. El juicio fue total, pero el refugio fue seguro. El arca no tenía timón, ni vela ni remo, no era guiada por la voluntad del hombre, sino por la soberanía de Dios. Una vez dentro, Noé no tenía control del destino, solo podía confiar. Así es la salvación en Cristo. No la diriges tú, la sostiene Él, no la mueves tú, la determina el Padre. La seguridad del arca no dependía de la habilidad de Noé, sino de la fidelidad de Dios. En Génesis 7:17 se narra: y Jehová cerró la puerta. Noé no fue quien la selló, fue Dios. La salvación no se basa en obras humanas. Es una obra divina. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando la abre, nadie la puede cerrar. Apocalipsis 3:7. Esta acción nos enseña que el tiempo de gracia tiene un fin. El mismo Dios que extiende la misericordia es quien marca el día del cierre. Y cuando ese momento llega, solo los que ya están dentro del arca son salvos. El arca contenía diferentes espacios, suficiente lugar para animales, provisión para sobrevivir, y la promesa de un nuevo comienzo. Así es Cristo. En Él hay lugar para todos los que creen. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
No hay límites en su capacidad para salvar. Pero sí hay un requisito: creer, entrar, permanecer. El arca fue construida durante décadas bajo burla, desprecio y aparente inutilidad, hasta que cayó la primera gota. Entonces, todo el mundo supo que la única locura fue no entrar. Hoy el mensaje del Evangelio sigue siendo ridiculizado. Pero pronto el cielo enviará su juicio final, y entonces el que esté en Cristo vivirá, pero el que esté fuera perecerá. En 1 de Pedro 3, 20 y 21 compara el arca con el bautismo que ahora nos salva, no por quitar la suciedad del cuerpo, sino como testimonio de una conciencia limpia delante de Dios. El arca no es solo un tipo de Cristo, es una advertencia profética de que, fuera de Él, no hay refugio. El mundo puede construir sus propias embarcaciones, religión, moralidad, filosofías, buenas intenciones, pero todas se hundirán. Solo el arca de Dios permanece en pie. Así como en los días de Noé, hoy Dios está levantando un arca espiritual. Es Cristo, y su iglesia es la proclamación de que hay una puerta abierta. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. El arca no es solo una historia antigua, es el mapa del plan de salvación, y solo los que entren a tiempo podrán cruzar el diluvio del juicio y pisar tierra nueva. Jesucristo es el arca, su cruz es la puerta, su sangre es la cobertura, su espíritu es el sello, su promesa es la seguridad, y su regreso marcará el cierre. Hoy, el arca está abierta, mañana puede estar sellada, y cuando eso ocurra que tú y los tuyos estén dentro, porque fuera no habrá salvación. Hebreos 11, 7. Se narra por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé no fue pasiva, fue fe que construye, que trabaja, que se anticipa a lo invisible. Fue obediencia sostenida en un contexto hostil, burlado por todos, sin señales visibles de lo que vendría. Su fe fue una declaración profética contra la incredulidad de su generación. En Génesis 6, 22, se narra: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, no parcialmente, no a su manera, no con ajustes propios. Obedeció en todo. Esa frase se repite también en Génesis 7 y 5. Este hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La Escritura enfatiza su obediencia total. No negociaba con Dios, no ponía condiciones, no adaptaba el mensaje. Recibía la instrucción, la creía y la ejecutaba. Noé construyó una embarcación de enormes proporciones sin haber visto una gota de lluvia. Nunca había llovido. La tierra se regaba por vapor. Construyó un arca lejos del mar. Durante al menos 100 años, martilló, cortó, midió, cargó madera, mientras todos lo miraban con burla. ¿Qué lo sostenía? La certeza de lo que Dios había dicho. Él no necesitó ver el juicio para obedecer. Le bastó con saber que Dios lo había dicho. Su obediencia no fue solo personal, incluyó a su familia. Génesis 7, 1. Entra tú y toda tu casa en el arca. Su fidelidad salvó a los suyos, su ejemplo protegió su casa. El arca no fue una obra individualista, fue una respuesta familiar a una instrucción divina. Hoy Dios sigue buscando hombres como Noé, que escuchen, crean y obedezcan. No solo por ellos, sino por el destino eterno de su familia. La obediencia de Noé también fue contracultural. No buscó aprobación humana. No esperó entendimiento público. No necesitó que el resto creyera. Su convicción fue más fuerte que la presión social. No dependió de señales visibles ni de resultados inmediatos. Obedeció en lo invisible, perseveró en lo improbable, proclamó en lo impopular, y por esa obediencia heredó justicia. En 1 de Pedro 3, 20 nos recuerda que la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, cada clavo que Noé clavaba era un acto profético. Cada tabla colocada era una predicación silenciosa. Cada día que trabajaba bajo el sol era una advertencia viva de que el tiempo de la gracia estaba abierto.
Su vida hablaba más fuerte que cualquier discurso. Su obediencia sostenida era la evidencia de su fe genuina. Su fe condenó al mundo, no porque él juzgara, sino porque su obediencia dejó en evidencia la desobediencia de los demás. Su santidad contrastó con la corrupción. Su respuesta silenciosa fue un acto de denuncia espiritual. Y esa misma fe lo hizo heredero, no de una herencia terrenal, sino de la justicia que viene por la fe. Fue justificado no por obras, sino por creer, y su creencia fue visible por lo que hizo. La obediencia sin precedentes de Noé es un llamado a una generación que quiere resultados rápidos, aceptación social y comodidad espiritual. Dios no busca constructores de miniaturas, sino de arcas. No busca obediencia parcial, sino total. No espera respuestas impulsivas, sino fidelidad prolongada. Hoy más que nunca, se necesita una fe que actúe, que construya, que predique sin palabras, que resista la burla y que espere sin ver. Noé no construyó durante una semana, ni un año. Fueron décadas, décadas de martillo y clavos bajo el sol, rodeado de incredulidad. Y no se detuvo. Su vida fue una profecía viviente. Y cuando la lluvia cayó, su obediencia lo salvó. Porque lo que parecía locura ante los hombres fue sabiduría delante de Dios. La obediencia de Noé no fue inspirada por resultados, sino por reverencia. No dependía de señales visibles, sino de la palabra que había recibido. Y por esa obediencia, la historia cambió. Porque cuando un solo hombre obedece a Dios radicalmente, la historia no termina en juicio, comienza en redención. Dios es amor, pero también es justo. Su misericordia es abundante, pero no anula su santidad. El diluvio no fue solo un evento histórico, fue una manifestación de un principio eterno. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. El juicio de Dios es tan verdadero como su gracia, y su paciencia tiene un límite. Aunque tarda, llega, y cuando llega, lo hace con exactitud y sin error. En 2 de Pedro 3:3, 7, se narra: en los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Pedro conecta directamente el juicio del diluvio con el juicio venidero. Lo que una vez fue agua, será reemplazado por fuego. El mismo Dios que habló en Génesis, sigue hablando en el Nuevo Testamento. El juicio no es una amenaza vacía, es una realidad futura. El mundo no terminará por accidente, sino por cumplimiento. Dios le dio a la humanidad de los días de Noé una ventana de gracia. Génesis 6:3. Se narra: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 años. Noé predicó durante más de un siglo. La puerta estuvo abierta durante generaciones. La paciencia de Dios fue prolongada, pero cuando ese plazo terminó, la sentencia cayó. El juicio no vino antes ni después, vino en el día exacto que Dios había determinado. En Mateo 24, 38, 39, se narra: hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El juicio llegó en un día aparentemente común. No hubo señales dramáticas para ellos. La cotidianidad les nubló el discernimiento. Vivían como si nada fuera a cambiar. Y cuando cambió, ya era tarde. La historia demuestra que el juicio llega cuando la conciencia se duerme. En Génesis 7, 11 marcas la fecha exacta. El año 600 de la vida de Noé, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue un diluvio casual, fue un acto controlado, cronometrado, soberano. El juicio fue global, repentino e irreversible. No hubo lugar donde esconderse fuera del arca.
No hubo tiempo para correr cuando el agua comenzó a subir. Solo los que ya estaban dentro fueron salvos, todos los demás perecieron. El diluvio nos enseña que el juicio de Dios no se improvisa, se anuncia, se espera, se acerca, y cuando se cumple, nadie puede detenerlo. La justicia no duerme. Y si Dios no escatimó al mundo antiguo, tampoco lo hará con este. Él prometió nunca más juzgar con agua, pero también advirtió que el próximo juicio será con fuego. En 2 de Pedro 3:10, lo dice con claridad: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y la tierra, y las obras que en ella hay, serán quemadas. Así como el diluvio sorprendió al mundo antiguo, el regreso del Señor y el juicio venidero sorprenderán a esta generación, porque como entonces, hoy se burlan, se ignora, se posterga el arrepentimiento. Pero el tiempo corre, y cada día de gracia es un día más cerca del juicio. El juicio tiene un reloj, tiene una fecha, tiene una medida. Cuando la copa de iniquidad se llena, el cielo se abre, no para derramar lluvia, sino justicia. Génesis 15:16 menciona este principio. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios espera hasta que la maldad alcanza su punto máximo. Luego actúa. La generación actual vive confiada en que nunca pasará nada. Así vivían también en los días de Noé. Pero la historia se repite, porque la naturaleza humana no cambia, y la justicia divina no se olvida. El diluvio es más que un castigo. Es una advertencia viva, porque la gracia es real. Pero también lo es el juicio. Y quien ignora uno, no entiende al Dios de la Biblia. El mismo que salvó a Noé, cerró la puerta a los demás. El mismo que prometió redención, advirtió juicio. Y ese juicio está marcado, sellado, establecido. No se puede evitar. Solo se puede escapar entrando a tiempo en el arca espiritual. Cristo. Hoy, el arca está abierta. La palabra sigue predicándose, el Espíritu sigue advirtiendo, pero no será para siempre. El día vendrá, el juicio llegará, y cuando eso ocurra, solo los que hayan creído y obedecido permanecerán en pie, porque cuando Dios juzga, lo hace con santidad, con justicia y con fidelidad, y su tiempo nunca falla. Génesis 7:16 declara: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta tras él. Noé no fue quien cerró la puerta del arca. Fue Dios mismo. Ese acto sencillo y silencioso marcó el momento más determinante en la historia de la humanidad hasta ese día. No hubo truenos, ni fuego, ni trompetas, solo una puerta que se cerró. Y con ella terminó el tiempo de oportunidad. La era de la advertencia terminó. El juicio comenzó. Durante más de un siglo la puerta estuvo abierta. La gracia fue extendida día tras día, año tras año. Noé construía y predicaba, martillaba y clamaba. Su vida era un mensaje. La puerta del arca era un símbolo viviente de la misericordia de Dios, un umbral de salvación accesible para todos. Pero la generación de entonces la despreció, y llegó el momento donde el que no había entrado ya no podría hacerlo. El cierre de esa puerta es uno de los gestos más solemnes de toda la Biblia. Fue un acto de soberanía divina, una decisión irreversible. El Dios que había esperado pacientemente, ahora activaba su justicia. No hubo más oportunidades. No hubo nuevas advertencias. No hubo segunda vuelta. La puerta se cerró, y la lluvia comenzó. Mateo 25:10 narra otra escena semejante. Las vírgenes prudentes entran con el esposo, y luego se cerró la puerta. Las insensatas llegan tarde, golpean, ruegan, pero ya es demasiado tarde. La puerta cerrada representa el fin del tiempo de gracia. No es Dios quien abandona al hombre, es el hombre quien agotó la paciencia de Dios. La misericordia tiene una fecha de expiración, y cuando llega, no hay retroceso. Apocalipsis 3:7 afirma que solo Cristo tiene la llave. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El poder de cerrar la puerta de salvación no lo tiene el hombre, lo tiene Dios, y cuando Él la cierra, ni las lágrimas, ni los gritos, la pueden volver a abrir. La oportunidad es ahora.
El tiempo aceptable es hoy, porque cuando venga el cumplimiento, no habrá espacio para la improvisación espiritual. Lucas 13:25. Se narra, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, os responderá, no sé de dónde sois. Esta advertencia de Jesús va dirigida a quienes pensaban que tenían tiempo, a quienes se confiaron en la rutina, la religión o la tradición. Pero la salvación no es un sentimiento, es una decisión concreta, radical, urgente. La gracia no dura para siempre. Y cuando se cierra la puerta, se cierran también las excusas. En los días de Noé el mundo no entendió la urgencia. Despreciaron el mensaje, siguieron con sus vidas. Y cuando finalmente comprendieron la realidad, ya no era tiempo de arrepentimiento, era tiempo de juicio. Gritaron pero no fueron escuchados. La puerta no se abrió, las aguas no se detuvieron. Solo los que estaban dentro fueron salvos, porque la seguridad está en obedecer antes del cierre. El cierre de la puerta representa también la soberanía de Dios sobre los tiempos. Él abre temporadas y las termina, abre ventanas de gracia y las cierra. Nadie puede obligarlo a extender lo que Él ya ha determinado cerrar. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Por eso la urgencia del Evangelio, por eso el llamado a entrar hoy, porque mañana puede ser tarde. Isaías 55:6 se narra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ese mientras es el lapso de la puerta abierta, es el día de gracia, es la etapa del arca accesible, pero también es un plazo que se acaba. La gracia es profunda, extensa, paciente, pero no infinita. La puerta del arca es una figura del corazón de Dios, abierto de par en par, pero esa misma puerta será sellada por su mano santa. Hoy el mensaje es claro: entra antes de que se cierre, cree antes de que sea tarde, obedece mientras aún hay voz que llama, porque, así como en los días de Noé, el mundo actual también será sorprendido, no por agua, sino por fuego, no con una puerta de madera, sino con la manifestación del Rey que viene a reinar. Y cuando esa puerta se cierre, los que estén dentro estarán seguros por la eternidad. Los que estén fuera no tendrán escape, porque Dios no improvisa. Él anuncia, Él espera, Él prepara. Pero cuando cierra, cierra para siempre. Que, al llegar ese día, tú y los tuyos ya estén dentro. Porque la gracia sigue abierta, pero la puerta no permanecerá así por mucho más tiempo. Génesis 7:17-23 describe con claridad la magnitud del juicio que cubrió la tierra. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y murió toda carne que se movía sobre la tierra. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, murió. Este fue el acto más severo de juicio divino registrado hasta entonces. El agua no dejó nada de pie fuera del arca. Todo lo que respiraba fue destruido. Pero más allá de la destrucción, el diluvio tenía otro propósito: purificar la tierra de la corrupción total.
El juicio de Dios no es solo una expresión de ira, es una herramienta de justicia, corrección y restauración. Cuando el pecado llega a su punto máximo y la tierra se llena de violencia, Dios actúa para eliminar aquello que impide el avance de su propósito. El diluvio no fue un final sino un reinicio. No fue solo castigo, fue preparación para algo nuevo. Génesis 8:1. Se narra, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Este versículo no significa que Dios se había olvidado. Acordarse en el lenguaje bíblico implica actuar en favor de una promesa. Después de purificar, Dios vuelve a intervenir, no para castigar, sino para establecer una nueva etapa. Así opera su justicia. Cuando Él juzga, también prepara lo que vendrá después. El agua en la Biblia representa tanto juicio como limpieza. En el diluvio, destruyó lo que era impuro, pero también limpió la tierra para una nueva creación. Así como en el principio el Espíritu se movía sobre las aguas, Génesis 1:2, ahora nuevamente, el juicio con agua precede a un nuevo comienzo. Dios no simplemente eliminó la humanidad antigua, preservó un remanente y con él reinició su diseño. En 1 de Pedro 3:20-21 conecta el diluvio con el bautismo en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, así como el agua del diluvio separó lo vivo de lo muerto. El bautismo representa la muerte del viejo hombre y el nacimiento de uno nuevo en Cristo. El juicio trae purificación, la gracia trae transformación. Lo viejo muere para que lo nuevo pueda vivir. El juicio también revela que Dios es el único que tiene autoridad para limpiar la tierra. Los hombres no podían corregir la corrupción. La cultura estaba tan contaminada que no era posible reformarla. La única solución fue un reinicio radical. Esto nos recuerda que, en ocasiones lo que el hombre quiere reparar, Dios quiere remover, porque la justicia de Dios no acomoda el pecado, lo erradica. Isaías 26:9 declara, «Cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia». El juicio de Dios enseña, redirige, despierta, purifica. La humanidad olvidó quién era Dios, pero cuando el agua cubrió los montes, el temor del Señor fue restaurado. Y aunque el juicio fue severo, el propósito fue redentor. Ezequiel 36:25-26 se narra, «Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, os daré corazón nuevo». Lo que el diluvio hizo, de manera literal, Dios desea hacerlo espiritualmente hoy, limpiar, transformar, renovar. Y aunque no vivimos bajo un juicio global de agua, sí vivimos bajo la urgencia de ser purificados interiormente por la palabra y el Espíritu. Apocalipsis muestra que al final de los tiempos vendrá otro juicio global. Esta vez no será por agua, sino por fuego. Pero el principio es el mismo, eliminar lo corrupto para dar lugar a lo eterno. El reino no será establecido sobre la iniquidad, sino sobre justicia. Por eso el juicio no debe ser temido por los justos, es la antesala del cumplimiento. El diluvio nos revela que el juicio de Dios tiene propósito. Es quirúrgico, preciso, necesario. No busca simplemente eliminar, sino restaurar lo que fue dañado. Y el mismo Dios que trajo el agua es el que preservó el arca, hizo soplar el viento y preparó el nuevo suelo para que la vida comenzara de nuevo. Cuando Dios juzga, no lo hace para destruir sin redención. Lo hace para quitar lo impuro y permitir que lo santo vuelva a ocupar su lugar. El juicio purificador del diluvio no fue el fin, fue el umbral de un nuevo comienzo. Y así también, en nuestras vidas, cada disciplina de Dios tiene como meta la restauración, porque su juicio es justo, pero su propósito es siempre la vida. Génesis 8:1 se narra, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Este momento marca el giro en la narrativa del diluvio. No significa que Dios había olvidado a Noé. En la Biblia, cuando se dice que Dios se acordó,
significa que Dios actuó conforme a su pacto y fidelidad. La espera de Noé dentro del arca no fue abandono, fue un proceso divino con un tiempo exacto. Durante 40 días llovió, pero Noé no salió inmediatamente después. Las aguas tardaron 50 días en comenzar a decrecer. Génesis 7:24. Después de eso, esperó otros 50 días más mientras el agua bajaba lentamente. Luego el arca reposó sobre el monte Ararat. Génesis 8:4. Allí, aún sin tierra firme visible, Noé esperó. Y no una semana, ni un mes. En total, Noé y su familia estuvieron dentro del arca aproximadamente 1 año y 10 días. Noé no fue impaciente. No abrió la puerta por emoción. No descendió antes del tiempo. Esperó el momento exacto. Su fe no fue solo construir el arca. Su fe también fue esperar en silencio mientras Dios preparaba lo nuevo. Y esta es una de las lecciones más poderosas del diluvio. La fe no termina cuando termina el juicio. La fe continúa en la espera. Génesis 8:6. 12 narras cómo Noé envió primero un cuervo y luego varias veces una paloma para verificar si la tierra estaba seca. Vemos prudencia, sabiduría, observación, pero sobre todo, vemos un corazón que no se movía sin dirección de Dios. Génesis 8:15. 16 marcas el punto clave. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos. Noé no salió hasta que Dios se lo dijo. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. The message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Su obediencia fue total desde el principio hasta el final. No entró sin orden, no salió sin permiso, esperó el kairos divino, porque Noé entendía que la tierra sin la bendición de Dios seguía siendo un lugar inseguro. No basta con que las circunstancias cambien, es necesario que Dios diga, ahora. La espera dentro del arca fue un tiempo de fe silenciosa, de adoración sin fuego, de servicio sin escenario. Allí no hubo cielos abiertos ni palabras proféticas cada día. Solo silencio, oscuridad y el crujir de la madera en medio de aguas profundas. Y sin embargo Dios estaba allí, aun cuando no hablaba, aun cuando no se movía. Isaías 30:18 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, bienaventurados todos los que le esperan. La fe no solo construye, la fe también sabe esperar, sabe callar, sabe confiar cuando no hay dirección nueva, sabe reconocer que la impaciencia puede arruinar lo que Dios está preparando. Noé entendió que no se sale del arca por impulso, se sale por mandato. Muchos fracasan después del juicio, no por desobedecer al principio, sino por adelantarse al final. No saben esperar.
se cansan, buscan atajos, y por no esperar el reposo completo de las aguas, pisan tierra aún inestable. Pero Noé nos enseña que el que espera en Dios nunca se equivoca. El arca reposó sobre el monte Ararat, cuyo nombre en hebreo significa «la maldición ha sido revertida». Allí comenzó el nuevo ciclo, desde la cima de la montaña, no desde el valle. Cuando esperamos a que Dios actúe, Él nos posiciona sobre lugares altos. No salimos por nuestras fuerzas, salimos por su dirección. El reposo de las aguas también representa el reposo del alma. Hebreos 4 habla del reposo espiritual para el pueblo de Dios. Después de la tormenta, después del juicio, Dios tiene un descanso preparado. Pero ese descanso no se conquista, se recibe por fe. Así como Noé no provocó que las aguas bajaran, tampoco tú puedes acelerar el propósito de Dios. Solo puedes permanecer, obedecer y esperar. La espera de Noé fue una adoración prolongada. No hay registro de que se quejara. No discutió con Dios, no pidió explicaciones, no exigió fechas, simplemente permaneció donde Dios lo puso. Hasta que Dios le dijo, es tiempo. Hoy muchos se encuentran en esa misma arca espiritual. Ya ha pasado la tormenta, el juicio ha cesado. Pero aún no es tiempo de salir. Y la fe que los sostuvo durante la lluvia debe ahora sostenerlos en la espera. Porque el que sabe esperar en el arca, sabrá caminar con autoridad en la nueva tierra. El reposo de las aguas es el anuncio de que algo está por comenzar. Y la espera de Noé nos enseña que quien confía en Dios, espera en paz, sale con dirección, y pisa tierra firme bajo cielos abiertos. Porque el Dios que cierra la puerta en el juicio, es el mismo que abre el camino para un nuevo comienzo. Génesis 9, 12, 13. Se narra, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Después del juicio, después del reposo, después de que Noé salió del arca y ofreció un sacrificio de adoración, Dios habló nuevamente, no con advertencias, sino con promesa, no con sentencia, sino con pacto. Y la señal de ese pacto fue un arco en el cielo, el arco iris. No fue un fenómeno aleatorio, fue un acto profético, una declaración visual de que el Dios que juzga también promete, que el Dios que cierra puertas también extiende alianzas, que la justicia no cancela su misericordia. El arco iris fue, y sigue siendo, una señal visible de un compromiso invisible. Cada vez que aparece, le recuerda a la tierra que el juicio de agua no se repetirá y que la fidelidad de Dios no tiene fin. Génesis 9:16 lo reafirma, estará el arco en las nubes, y lo miraré para acordarme del pacto perpetuo. Dios no necesita recordar como los hombres. Él no olvida, pero esta expresión revela que su compromiso es consciente, activo y permanente. Dios no establece pactos por emoción, los sella con palabra y los afirma con señales. El arco en el cielo es su manera de declarar no he cambiado, sigo fiel, sigo comprometido con la vida. Este pacto no solo fue con Noé, fue con toda la humanidad. Génesis 9:9, 10 dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. El juicio fue universal, pero la promesa también lo fue. Este pacto trasciende generaciones, culturas y tiempos. No depende del comportamiento humano, es incondicional. Y esto nos habla del carácter de un Dios que puede juzgar severamente, pero también ama con profundidad y gobierna con compasión. El arco iris es un símbolo de esperanza después del quebranto, un recordatorio de que después de cada tormenta, Dios deja una señal de su presencia. El juicio no fue el final, fue la preparación para un pacto nuevo. Así también sucede con nuestras vidas. Dios permite que ciertas cosas mueran para que otras nazcan en fidelidad. Y cada vez que levanta una promesa sobre ti, la respalda con una señal que habla aún en silencio. Ezequiel 1:28 describe una visión de la gloria de Dios con esta frase: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve,
Así era el parecer del resplandor alrededor. Incluso en la manifestación de su gloria, el arco iris está presente, porque la gloria de Dios no se revela solo en poder, sino también en fidelidad. Donde Él aparece también muestra su pacto. Apocalipsis 4:3 refuerza esta imagen al describir el trono de Dios, rodeado por un arco semejante a esmeralda. El arco iris no es solo una señal en la tierra, es una señal en el cielo, una señal eterna. Este pacto también señala hacia Cristo. Isaías 54:9-10 dice: Esto me será como en los días de Noé, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Así como el arco iris selló el pacto con la tierra, la cruz selló el pacto eterno con los redimidos. Cristo es la evidencia suprema de que Dios recuerda, que no olvida a los suyos, que no abandona a los justos, que no cancela sus promesas, aunque la humanidad falle una y otra vez. Hoy el arco iris ha sido usurpado y distorsionado por ideologías contrarias a la santidad de Dios, pero su significado original permanece intacto. Es una señal de que el Creador es fiel, justo y misericordioso. Es un recordatorio de que el juicio no canceló el plan, lo limpió, lo preparó y lo resguardó en una promesa eterna. Cada vez que mires el arco iris, no lo veas como un fenómeno natural, velo como un mensaje divino. Es el cielo hablando sin palabras. Yo soy el Dios que recuerda, el que guarda pacto, el que no destruye sin restaurar, el que no juzga sin prometer, el que sigue con ustedes, generación tras generación. El diluvio destruyó, el pacto restauró, el juicio fue fuerte, pero la gracia fue más fuerte aún, y desde entonces cada vez que las nubes se oscurecen y luego se despejan, un arco en el cielo vuelve a recordar al mundo que Dios no olvida, porque cuando el agua baja y la tierra se calma, lo que permanece en el cielo es la promesa. Mateo 24, 37, 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El juicio del diluvio no es solo historia, es modelo profético, la condición moral de la humanidad, la indiferencia generalizada, la burla hacia lo santo y la ignorancia del tiempo profético son las mismas señales que Jesús usó para describir su regreso. En 2 de Pedro 3:7, vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego en el día del juicio. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like Doc slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. El mundo antiguo fue destruido por agua. El mundo futuro será juzgado por fuego. El mismo Dios que habló en Génesis, habló en Apocalipsis. El juicio que fue,
anuncia el juicio que vendrá. El diluvio es el precedente de lo que está por suceder. No es un relato infantil, es una advertencia eterna. Génesis 6:5. 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios no ignora la maldad. Su paciencia tiene un límite. Cuando la maldad llega al colmo, el juicio no se retrasa. El pecado tiene un precio. La corrupción atrae consecuencias. La dureza del corazón colectivo provoca el movimiento del cielo. Génesis 6:14. Hazte un arca. La salvación tiene forma, tiene instrucciones, tiene estructura. No fue suficiente creer que Dios enviaría el juicio. Había que entrar al arca, había que construirla, había que obedecer. Hoy, el arca es Cristo. La puerta sigue abierta, pero pronto se cerrará. Génesis 7:16. Y Jehová cerró la puerta. El tiempo de la gracia tiene fin. El juicio no se posterga indefinidamente. La puerta de salvación no permanecerá abierta para siempre. Cuando Dios cierre, nadie podrá abrir. Cuando el cielo decida que el tiempo terminó, no habrá escapatoria. Solo los que estén dentro serán salvos. Todos los demás perecerán. Hebreos 11:7. Por la fe Noé preparó el arca y fue hecho heredero de la justicia. La fe se expresa en obediencia. La advertencia solo salva si es seguida por acción. La construcción del arca fue la señal visible de que Noé creyó lo invisible. Hoy la iglesia debe ser el arca visible, un pueblo que vive como si el juicio fuera real, porque lo es. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes. Después del juicio Dios dejó una señal. El arco iris no es símbolo humano, es sello divino. Es testimonio de un pacto. El Dios que juzga es el Dios que recuerda. El Dios que envió el agua es el mismo que prometió vida. Cada arco en el cielo es una advertencia viva de que Dios no olvida ni su promesa ni su justicia. El diluvio revela que el juicio es inevitable, que la gracia tiene límites, que la salvación es exclusiva y que la puerta se cerrará. Hoy hay oportunidad. Mañana puede no haberla. El mensaje no es miedo, es urgencia. El arca está construida, la palabra ha sido predicada, la puerta está abierta, pero no lo estará para siempre. Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El fin no vendrá con grandes señales para todos, vendrá en medio de la rutina, en medio de la indiferencia, en medio de la incredulidad, como en los días de Noé. Y cuando llegue será tarde para preparar el arca. Solo quedará saber quién está dentro y quién está fuera. El diluvio no fue solo agua, fue una voz, un grito, una advertencia, un reflejo del corazón de Dios que juzga, pero también salva. Hoy esa voz sigue hablando, el tiempo sigue corriendo, el juicio se acerca, la puerta sigue abierta, y la decisión sigue siendo la misma: entrar o quedarse fuera. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.